Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestras clases virtuales con la profe María Martínez. Hoy, 23 de septiembre de 2021, vamos a tener dos áreas que vamos a trabajar. Recordar que las tareas que están aquí es solamente para los chicos de primer grado. Muy bien, ¿estás preparado? ¿Ya tenés tus materiales? ¿Sí? Ok, ya estás en un lugarcito para empezar. ¿Y qué te parece si ya empezamos? La primera parte vamos a tener comunicación guaraní, ¿sí? Aquí ya tenemos en pantalla la tarea que vamos a desarrollar el día de hoy. Clase número 22, ¿sí? Primer grado, fecha 23 de septiembre del 2021. ¿Está bien? Y vamos a leer la capacidad. Capacidad. Oikuamba e taipa o muhanga umi ñe riapu. Tema pundie yoruba. Pundie yoruba serían consonantes orales. En guaraní tenemos consonantes orales y consonantes nasales. Puae yoruba, puae tinwa. Vocales orales, vocales nasales. Y consonantes orales y consonantes nasales. ¿Ok? Tenemos cuatro clasificaciones entonces. Y Iwibepe Yaguarecó Magina, Ministerio de Salud te iban de evita tocar los ojos, la nariz y la boca antes de lavarte las manos correctamente. Nos cuidamos entre todos. Yesarecona, tembiapo PTI, po PB, nateco temei o yejai cuatiajaipe. En las actividades de 1 al 5 no es necesario transcribir en el cuaderno. ¿Qué te dije? Muñeina. Leo el texto. Mita oyapo shipa cuarajira anga. Upeipua epona omuhanga ipu cuatiajaipe. Otra vez voy a repetir. Amuñeita, voy a volver a leer. Mita oyapo shipa yasira anga. Upei pua pona omuhanga ipu cuatiajaipe. El niño realiza una media luna, ¿sí? Dibuja o hace una media luna, una chipa que es tipo media luna. Y después rápidamente se va y dibuja su piecito en el cuaderno. Sí, ese es el texto, simpático el texto. Sí. Y Iwibepe, mocoenja. Awenuje, ñeengüera, muñeenawi. Extraigo palabras del texto. Y aquí sacamos shipa, que es chipa. A ver, vamos a ver. Shipa. Aquí está, shipa. ¿Qué otra? Yasu. Aquí está yasu. A ver. Muy grande, le cubre al yasu. Aquí está shipa. Yasu. ¿Ven ahí? Extraigo es sacar. Pu solamente es pu. Y pu es su pie. Pu es solamente pie. Cuatiajai. Cuatiajai es de aquí hasta ahí. ¿Sí? Son las palabras que extrajimos del texto. ¿Sí? Shipa, yasu, pu y cuatiajai. ¿Ok? Extraer del texto son sustantivos, ¿sí? Cosas que yo puedo. La chipa puedo dibujar, sí. La luna puedo dibujar, sí. El piecito puedo dibujar, sí. Cuatiajai el cuaderno, también puedo. Por eso son sustantivos. Amuñe, ñeengüera, ayesareco, tai, omoñepunuba. ¿Sí? Voy a mirar la primera letra de Shipa, ¿sí? De Shipa con que empieza She.
Muy bien, la CH es una letra en guaraní. Y aquí están. She, aquí está este. Yas, ye, ¿sí? La Y, P, que sí que es la P. Y por último, cuatias ahí. Cua, que se llama, ¿sí? Coaba, coaba taicuera jina, pundie yuruwa, ¿sí? Muy por ahí interés. Muy bien, hay otros. Vamos a ver. Iwiwepe, ya huere como jina peteñi, manduana, recuerdo. Pundie jae ipuba ambuendive, oikoteme ambue taipu ipu hanwa. Guaraní pundiecuera jae hanwa omboyoayuvaera hese puae pundie yurugua jae. A todas las letras le tengo que agregar una e. She, nge, ye, que, le, pe, re, se, te, de, y este que está aquí es el pusó. Consonante es aquel que suena con otro, ¿sí? Necesita de otro fonema o de otro sonido para sonar. En este caso va a ser la E. Para expresar las consonantes en guaraní debo unir con la vocal E. Las consonantes orales son la CH, la G, la H, en la H que tiene sonido de la ya, ye, yi, yo, yu, ye, ¿sí? La que, la K, la L que es le, la P que es P, suena igual, la R, la re, la re, que en castellano no existe, la C, esta es la C, la S en castellano, la T, la D y la puso. ¿Ok? Y wubepe. Ambos jiapu pundiecuera yurugua. Sonorizo las consonantes orales. ¿Sí? Voy a sonorizar, voy a tratar de decir, agregándole siempre una E a todo. Che, que, el otro es ye, que, le, pe, re, re, se, te y de. Y él puso. ¿Ok? Y vuelve. Jae en el 5. Po. Jaeñe o huerecoa pundie yurua. Expreso palabras que tienen consonantes orales. Y aquí tenemos que su. ¿Cuáles son las consonantes orales? La que y la c. ¿Sí? Acuérdense que le tengo que agregar una e ahí. El que, la c, otra c. En castellano suena s. C. C. De y que. A este en vez de decirle K, le digo que porque le tengo que agregar una E ahí, ¿sí? Entonces, que su, sai y vaca están aquí. Que su es queso, sai es vestido y vaca, vaca. Ani que enderezar aire mundo barajambo jara peneren via poco agüete huive. Arangue, fecha 23 de septiembre de 2021. Boepu comunicación guaraní. Teras a terayoapu,
Te mismo heredas atera nombre y apellido. Boejao, escuela. Escuela básica número 9, Adela Esperati. Boesiri, petenja, y boejara el nombre de tu profe. Muy bien. Ayapomi Sherembiapo. Ayapomi Sherembiapo. Voy a hacer unas actividades. Amoñe eko añe e jaupei ambos a pundie yurua. Leo estas palabras y luego coloreo las consonantes orales. ¿Sí? Yetu, jai, caballu, reza, abati, caballu. Estas son las palabras. Yetu es batata. Jai es escribir. Caballu, caballo. Reza, ojo. Abati sería maíz o mazorca. Y caballo vuelve a ser caballo. ¿Qué quiere que haga? Quiere que pinte, y voy a pintar las consonantes orales, pundie yurua. Ahí la Y, la T, ¿sí? La G, ajejijoju, la K, kekikoku, la K, la B, la Y, la re es cuando tiene doble, y la C. Hasta ahí yo voy a pintar, porque dice coloreo. Y te voy a dejar a vos que hagas estos otros dos. ¿Te animas? Ok. No te olvides de hacer, ¿sí? Las consonantes, ¿sí? Orales. Y. Ibubepe, amoi pundie yurua oikotemema con abañe, aipuru con abatai. Pongo las consonantes oral, sí que necesitan estas palabras. Utilizo estas letras, solamente son 4, miren. Aquí. Esta que nosotros lo conocemos como la H, ¿sí? Que en guaraní es la G, G, la Y, la K y la Sh. Aquí dice cuatia, ja, jaje. Es muy bien. Sería la H, la G. ¿Sí? Un momentito. No me sale. Esperen un ratito, no puedo escribir. Ahí está. Ahí. Cuatiajaí. Otra palabra. Angu. Ya. La ya, ye, yo, yu, muy bien, la J suena como la ya, ye, yo, yu. Angu, ya. Después. Bara. Bara. Baraca, guitarra. Baraca, guitarra. Cuatiajaí, cuaderno. Angu, ya, ratón. Y por último va a ser ya, burro. ¿Se acuerdan que era she el sonido? Ya burro. ¿Qué es burro? ¿Sí? Entonces, cuaderno, jaija. Cuatiajay. Anguyá, ratón. Baracá, guitarra. Y ya burro, burro. Muy bien. Y PGI, amuja, anga, baecuera. Cualquier cosa. O huerajaba, jerape, pundie, yuruá. Dibujo objetos cuyos nombres llevan consonantes orales. Por ejemplo, chaburro. ¿Sí? ¿Qué era el chaburro? Muy bien, yo puedo dibujar. La profe no va a dibujar, te va a dejar. Puedes pegar, ¿sí? Los dibujitos también. Chaburro. ¿Sí? Aquí hay 3 consonantes ya. Está la she, la b y la re. Otro, o carne, que voy a dibujar aquí arriba. O.
Ahí está. So, o. La C. Muy bien. Otra palabra. Otro dibujo. Puede ser vaca. ¿Sí? Vaca. Vas a dibujar una vaca y otro. La profe te va a ir diciendo. Reza. ¿Qué era reza? Ojo. Muy bien. Otra que puede ser. Yagua. Hoy por ahí. Yagua. ¿Sí? Excelente. ¿Qué era yagua? Perro. Otro que puede ser. ¿Mm? Mm, recién vimos. Yetú. Muy bien. Yetú. ¿Qué era yetú? Batata. Vos le vas dibujando la batata, ¿sí? Otro que puede ser. Tenemos chaburro, que es burro. So'o, que es carne. Vaca, que es vaca. Reza. Pero si vos conoces otras, igual podés hacerlas, ¿sí? So'o, ahí ya tenemos el puso, ¿sí? ¿Qué otra palabra puede ser? Jaija. Muy importante. Jaija es lápiz. Jaija. ¿Ok? Pala- tiene la consonante. ¿Sí? ¿Qué otro? ¿Qué otro? Ruguazú. Muy importante. Ruguazú. Aquí está la re. ¿Sí? Aquí. Consonante. Acuérdense que la L en guaraní es una vocal. ¿Sí? Puede ser un pacoba. ¿Alguien sabe qué es pacoba? Con la P, porque no hay todavía palabras con P. Pacoba, banana, pacoba. Y vos te vas dibujando, ¿sí? Si encontrás otra palabra, podés poner, agregar y vas dibujando. Vas escribiendo la palabra y vas dibujando el objeto o la cosa o el animal, ¿sí? Buirá también puede ser, pero ya es bastante, ¿sí? O sea, ahí yo te dejo para que vos lo dibujes. Sí, ahí tú puedes hacerlo en una hoja también si quieres, si no te entra aquí, ¿ok? Yo ya te puse cómo son las palabras y qué son. Oñejepume etaba. Hoy purucuá, undie yurugua. Utiliza consonantes orales, ¿sí? Acuaña momaiteíta jinambo de jara de unidad de la upireca azapapeo. ¿No hay por nada? ¿No hay por nada? Ya se llama ñanerembiapo guaraní me guaja ya huerute miapo medio natural y salud erejegua. Muy bien. Entonces, vas a dejar todo lo que es guaraní después, ¿sí? Y ahora vamos en medio natural y salud, ¿ok? ¿Qué tenemos en el área de medio natural y salud? Clase número 22, fecha, ¿sí? ¿Cuánto? Muy bien, 23. Escribimos aquí en este espacio. La capacidad reconoce las características y los beneficios del sol en la tierra. ¿De qué vamos a hablar? Tema, el sol. Vamos a hablar del sol del astro rey. Y vamos a hablar el concepto. ¿Qué es lo que es el sol? Si me dice qué es el sol, ahora ya voy a poder responder. ¿Sí? Evita tocar los ojos, la nariz y la boca antes de lavarte las manos correctamente. Nos cuidamos entre todos. Y si vamos a salir, usamos el tapaboca o cubreboca. Nos cuidamos entre todos. ¿Sí? Realizo las actividades propuestas con la ayuda de mi profe o algún miembro de mi familia. 1. Leo la poesía. El Señor Sol. El Señor Sol. ¿Cómo se titula la poesía? El Señor Sol. Señor Sol, ¿quieres brillar para mí? Dorado y brillante, estás escondido y te ocultas de mí. Señor Sol, hoy cantando te pido a ti, dorado y brillante, quiero jugar y reír. Señor Sol,
señor Sol, ¿quieres brillar para mí? Oh, qué bonito. Me encanta. Y más abajo responda, a ver si vos podés responder bien este. Es grande, una pista. Brilla, segunda pista. Y tercera pista, se presenta durante el día. ¿Quién soy? ¿O qué es? ¿Quién soy me gusta más? ¿Quién es? Eh, el sol. ¿Y cómo se escribe la palabra sol? Sol, sol, ¿sí? Sol. La S, la O y la L. Sol. Muy bien. El sol, porque vamos a hablar del sol. Es grande, brilla. Muy bien, ya tenemos algunas características. Sí, dice, aquí está, creo que es Ana. Ana y José. Sí, dice. Es el sol. Su luz da vida. ¿Cómo se formó el sol? Pregunta José. Y aquí Ana contesta. Una de las teorías más aceptadas afirma que todo comenzó con el colapso de una nube de gas gigante y polvo cósmico. Parte de esa materia se acumuló en el centro del universo y se volvió cada vez más caliente. Así nació el Sol. Entonces, pregunta José, ¿qué es el Sol? Y escucha, el Sol es una estrella enorme. Su luz es fuente de energía y calor necesario para todos los seres vivos. Los planetas, ¿sí?, del sistema solar giran alrededor de él. Ok, otra vez, vamos a repetir que es importante. ¿Qué es el Sol? Dice José desesperadamente. El Sol es una estrella enorme. Muy bien, una estrella enorme. Su luz es fuente de energía y calor, ¿sí?, necesario para todos los seres vivos. Los planetas, que son 8 planetas del sistema solar, giran alrededor de él, o sea, del Sol. Muy bien. Manos a la obra. Trabajo en el cuaderno con ayuda de mi profe o mi familia. Recuerda realizar tus tareas y enviar al docente a partir de los siguientes ejercicios. La fecha, no te olvides, estamos en el área de medio natural y salud, clase número 22. No te olvides, nombre y apellido, escuela y el nombre de tu profe. Y escucha bien. Marca con una X o con una cruz la respuesta correcta y escucha la oración del concepto de lo que es el sol. Acuérdense que el sol era una gran estrella que tenía luz y daba energía necesaria para los seres vivos. Y que el sol, que los planetas giran alrededor de él. El sol y los planetas giran alrededor de él. Y dice la primera, ¿el sol es una estrella? Sí. ¿Que da luz? Sí. ¿Y energía? Muy bien, entonces esa es la respuesta correcta. Entonces, ¿qué le ponemos? Una X. Ok. El sol es una estrella que da luz y energía. Y escucha esta segunda. El sol es un planeta que gira. No, 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 no es un planeta. El Sol es una estrella, ¿ok? No es un planeta. La Tierra es un planeta. El Sol no es un planeta, es una estrella. El Sol es una estrella y tiene luz y da energía, ¿ok? Entonces solamente una es la respuesta, ¿ok? Muy bien, avanzando. Indicador de evaluación tenemos uno. Determina el concepto de sol.
¿Qué es el sol? El sol es una estrella. Nos da luz y energía. ¿Ok? Ese es el concepto de él. Entonces, cuando alguien te pregunta qué es el sol es una estrella que me da luz y energía. ¿Mm? Bien. Esto le agradecemos a la UPI, Unidad Pedagógica de Innovación del Departamento de Central. Muy, muy bien. Hoy jueves 23, próximo al fin de semana, ¿sí? Entonces desarrollamos dos actividades, en guaraní y en medio natural y salud. En una parte conocimos el Undie Yoruba, que son las consonantes orales, ¿sí? Y del otro lado aprendimos el sol, que es una estrella que nos da luz y energía, ¿ok? Y gracias a eso podemos vivir los seres vivos. Genial, te lo aprendiste súper, súper, súper bien. Te felicito, ¿eh? ¿Ok? Y terminamos. Está todo listo. No te olvides enviarle a la profe, ¿sí? Nos vemos mañana. Chao, chao. Besitos. ¡Mua! Nos vemos.